Bien, nosotros somos el grupo 4 y le vamos a hablar sobre lo que es la transformada de Laplace. El grupo está compuesto por Atienza Yasmani, Quiroz Merli, Vega Alexander y quienes habla Castro Ashley. En lo que es la definición, la transformada de Laplace es una herramienta matemática que permite el análisis de sistemas lineales con variación en el tiempo de una manera más simple. Cuando es necesario resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, el uso de la transformación de Laplace permite tratar la solución como una forma algebraica de ecuaciones. La transformada de Laplace de una función t es definida por todos los números reales del tiempo mayor o igual que cero. Esta está representada por una función s y es definida por la transformada de Laplace de una función t que va a ser igual a la integral de 0 e infinito de e elevado a la menos st de f de t por dt. Ya, la transformada de Laplace tiene amplia aplicación en el análisis de circuitos, sistemas mecánicos, procesos químicos, aparatos ópticos y osciladores armónicos. Visto de otra forma, la transformada de Laplace representa una transformación integral que convierte las derivadas e integrales en el tiempo en multiplicaciones y divisiones en el dominio S, lo que transforma las ecuaciones diferenciales e integrales en polinomios mucho más fáciles de resolver. Eh, una vez obtenida la solución en el dominio de la frecuencia, se procede a regresar al dominio del tiempo a través de la transformada inversa de Laplace. Este procedimiento no siempre es sencillo y representa la parte compleja del empleo de la transformada de Laplace. A continuación, mi compañero. Leyes, propiedades y teoremas. Laplace fue desarrollado por el matemático y astrónomo francés Pierre-Simon Marquès de Laplace. Básicamente es un procedimiento que nos permite cambiar funciones de la variable del tiempo t a una función de la variable compleja s. La transformada de Laplace es una herramienta matemática de gran alcance formulada para la solución de una amplia variedad de problemas. También nos ayuda a convertir una función de variable real, normalmente el tiempo, a una función de variable compleja. Una de las principales características de Laplace es que es un método operacional que puede usarse para resolver ecuaciones diferenciales lineales. También nos ayuda a que las funciones senoidales puedan convertirse en funciones algebraicas. También nos sirve para reemplazar operaciones como lo son la derivación e integración por operaciones algebraicas. Y por último, nos permite utilizar técnicas gráficas para predecir el funcionamiento de un sistema sin necesidad de resolver linealidad. La transformada de Laplace tiene la propiedad de linealidad, es decir, en una ecuación con varias funciones se puede calcular la transformada de Laplace de cada término y de cada una de las funciones por separado, como lo muestra en la ecuación. También cabe mencionar que las constantes salen en la transformada de Laplace. Teorema de traslación. Cuando se quiere realizar la transformada de Laplace de una función multiplicada por un exponencial, se puede usar el teorema de traslación, como lo muestra aquí en la ecuación, donde la transformada de Laplace de una función en el tiempo es igual a la función, pero en el dominio de frecuencia, como lo muestra en la ecuación. Teorema de convolución. Si f por g representa la convolución de las funciones f y g, entonces al calcular la transformada de Laplace se puede sacar la transformada de cada una de las funciones y multiplicarlas como lo muestra en la ecuación. Teorema de la transformada de la derivada. Este teorema se muestra en la ecuación y su finalidad es cancelar la derivada del orden, que sea con tan solo multiplicar la variable s elevada al orden de la derivada por la función y restará sus condiciones iniciales. Es importante señalar que si no se cuenta con las condiciones iniciales, este término es igual a cero. La ecuación muestra la transformada de Laplace de la primera derivada, donde se ve que si se multiplica por s, la transformada de Laplace de la función es menos su condición inicial. En donde que se ve ahora f por s nos va a ayudar a eliminar la segunda derivada y si se le restan las condiciones iniciales, de la misma manera no va a existir condiciones iniciales. Por lo tanto, estos términos van a ser igual a cero. Tema de la transformada de la integral.
La ecuación muestra cómo se aplica este teorema cuando se calcula la transformada de Laplace a una integral. Esto es, se multiplica por 1 entre s y la transformada de la función. El teorema de la transformada de la derivada, de la integral y de la derivada son muy importantes ya que se utilizarán para aplicar el método de solución de ecuaciones diferenciales utilizando el método de la transformada de Laplace. También existen tablas de algunas funciones básicas como las que se muestran aquí para poder realizar de una forma más fácil la transformada de Laplace. Como podemos observar aquí, tenemos condiciones y esas condiciones básicamente ya tienen su resolución en la transformada de Laplace. Gracias. Bien, vamos a continuar con la inversión de la transformada de Laplace. El objetivo de esta es encontrar a partir de su variable compleja su función en el tiempo. Para resolver este tipo de ecuaciones tenemos tablas que nos facilitan el procedimiento, pero sin embargo existen funciones complejas que no están disponibles en estas tablas y para ello se utiliza el método de fracciones parciales. De esta forma, convertir estas funciones que son complejas a funciones conocidas. Normalmente, la transformada de Laplace está dada por funciones racionales, que están conformadas por dos polinomios, es decir, b de s entre a de s. Entonces, esta función racional se puede expresar en varias funciones racionales, en la forma 1 de s más la forma 2 de s más la forma n de s. El objetivo es encontrar la función respecto al tiempo, lo cual es igual a la transformada de Laplace, como lo habíamos mencionado. Entonces, se aplicaría lo mismo. Por lo que ahora cada uno de los términos se debe aplicar la transformada de Laplace inversa respecto a la forma 1 de s más la transformada inversa de Laplace respecto a la forma 2 de s y así sucesivamente. Es decir, debemos buscar la manera de dividir la función completa en varias expresiones. En base al libro de Ogata, se puede expresar de la siguiente forma cuando se tienen factores distintos. La transformada de Laplace va a tener la función racional, que es b de s entre a de s, va a ser igual a a1 entre s más p1 más a2 entre s más p2 más an hasta spn sucesivamente, dependiendo el número de factores que tenga. Es decir, el número de fracciones va a depender de los factores del denominador de nuestra función racional. Y para encontrar posteriormente el valor de a, se debe aplicar la siguiente fórmula, donde el valor del denominador, que es del factor s más pk, va a multiplicar a nuestra función racional. Y esto se va a evaluar en base a s respecto al valor de pk negativo del denominador, que va a ser uno de los factores. Bien, vamos a continuar con un ejercicio de la inversa de la transformada de Laplace, en este caso con factores distintos. Aquí tenemos la transformada de Laplace de una función racional, en la cual tenemos dos factores o dos polos distintos, en el cual el número de factores nos va a indicar el número de fracciones, como se había mencionado. En este caso vamos a tener dos. De acuerdo a la fórmula, tenemos a entre el factor número 1 más a2 entre el factor número 2. Para encontrar el valor de a, vamos a realizar la siguiente fórmula, donde s más pk va a ser el denominador o el factor de nuestra fracción número 1. En este caso, este factor va a multiplicar a nuestra fracción racional. Como tenemos s más 1, como son productos, se pueden simplificar, quedándonos s más 3 partido entre s más 2. El valor de s es la negativa de pk, que es el factor de nuestra fracción. En este caso, toma el valor de 1, como es negativo, menos 1. Entonces, la s toma el valor de menos 1. Se realiza la operación y tenemos el valor de a1, que es igual a 2. Para encontrar a2, la misma operación, el factor s más 2 va a multiplicar a nuestra fracción racional y se simplifica, quedándonos la ecuación s más 3 partido entre s más 1. El valor de s es el valor negativo del pk del factor respecto a la fracción, en este caso menos 2. Menos 2 se reemplaza en cada una de las s, obteniendo el valor de a2 como menos 1. Luego de ello ya tenemos nuestra ecuación, reemplazamos los valores ya encontrados, quedándonos esta fracción. Esta fracción ya la podemos encontrar en las tablas de la transformada de Laplace, que es la número 6, donde 1 va a estar partido entre s más a, que es una constante. Y esto va a ser igual a Euler elevado a la menos a por el tiempo. Entonces, lo único que vamos a realizar, entonces vamos a hacer la transformada inversa de esta fracción más la transformada inversa de la otra fracción. Entonces, el numerador, que es 2, va a pasar a multiplicar al Euler y va a estar elevado a a por t. El valor de a toma el valor de 1, por tanto menos t. Luego, como tenemos el denominador negativo, menos Euler
va a estar elevado al valor de a, que en este caso toma el valor de 2, menos 2 por t. Y hemos encontrado la función respecto al tiempo de esta transformada de Laplace. Ahora vamos a ver un segundo ejercicio en el cual vamos a hablar sobre factores múltiples. En este caso tenemos una función racional de s al cuadrado más 2s más 3 partido entre s más 3. Tiene factores múltiples debido a que está elevado a un valor. Aquí vamos a aplicar una fórmula en la cual vamos a tener el valor de b1 respecto al número de factores que tengamos, en este caso 3. Lo que vamos a hacer es desenglosar el s más 1 más el s más 1 elevado al cuadrado hasta llegar al cubo, que es el obtenido. Y a partir de ello vamos a hacer la misma operación de antes, vamos a encontrar el valor de cada uno de ellos, pero aquí las fórmulas son un poco distintas. Entonces el valor de BI va a ser 1 entre el número que tengamos, en este caso exponencial del factor, menos i, que es el número que vamos a encontrar, en este caso 3, por el factorial de este. Va a multiplicar a su vez por la derivada de n menos i partido entre la derivada de s de n menos i. Eso va a multiplicar a s más bk elevado al valor n por nuestra función racional. Y el s va a seguir tomando el valor de menos bk. Bien, entonces teniendo en cuenta esta fórmula, nosotros tenemos que el valor de n para 3 va a ser de 3, menos i, el valor de i es 3, nos hace el valor de 0, 1 entre 0, 0, igual la derivada nos va a quedar 0, simplificamos esto, quedándonos solo la siguiente expresión de s más 1 elevado al valor de n, que es 3, partido en multiplicado por nuestra función racional. Una vez que tenemos esta función racional, entonces lo que podemos hacer es simplificar, quedándonos la siguiente expresión, el numerador, s al cuadrado más 2s más 3. Vamos a reemplazar las s respecto al valor de pk negativo. En este caso, ¿cuál es el pk? Es 1. En este caso, el valor va a tomar el valor de menos 1. Reemplazamos menos 1 en todas las s y obtenemos el valor de b3, que es igual a 2. Para realizar b2, hacemos la misma operación. En este caso, 1 entre el valor de n que tenemos, que es 3. El valor de n es 3, menos el valor de i, que es 2. Factorial en este caso, multiplica a la derivada de s, que es 3 menos 1, 3 menos 1, 3 menos 2, perdón, y multiplica a su vez por s más 1 elevado al cubo por nuestra fracción racional. Una vez que tenemos eso, entonces el valor de la primera fracción nos va a quedar igual a 1 por la primera derivada de s más 1 elevado al cubo, que multiplica nuestra fracción racional. Aquí ya podemos simplificar nuestra fracción racional con el valor multiplicado, que son semejantes. En este caso nos va a quedar la primera derivada del numerador. Entonces realizamos la primera derivada del numerador, en este caso pasa a ser 2s2 más 2. Luego de ello reemplazamos el valor de s por el valor de menos 1, que es respecto el pk negativo de nuestro factor, obteniendo el valor de 0. Entonces B2 toma el valor de 0. Continuando con B1, realizamos la misma operación. 1 partido entre n, que n siempre va a ser 3, menos el valor de i, que va a ser B1. En este caso 1 por el factorial de ese número. Entonces multiplicado por la derivada de 3 menos 1 y la derivada de s de 3 menos 1, que multiplica al mismo factor s más 1 elevado al cubo por nuestra fracción racional. Entonces tenemos un medio de factorial por la segunda derivada del numerador, debido a que se simplifican estos valores. Entonces, un medio, 2 factorial sigue siendo 2, entonces nos quedará un medio, y la segunda derivada de este numerador vendría siendo 2, debido a que pasa a multiplicar 2s y la segunda derivada de 2s va a ser 2. Entonces, un medio por 2 va a ser igual a 1. Entonces, finalmente, como ya hemos encontrado B1, B2 y B3, lo reemplazamos en nuestras fracciones y realizamos la transformada inversa de cada una de ellas. En este caso, la transformada inversa del factor 1, del factor 2 y del factor 3. Como estos términos ya son conocidos en las tablas de la transformada de Laplace, en este caso la fórmula número 6 y la número 8 para resolver este tipo de transformada inversa, quedándonos de la siguiente manera. En este caso, el factor 1 combina con la regla número 6. En este caso nos quedaría
el valor numerador tomado de Euler elevado a la menos t, más 0, debido a que el numerador es 0, eliminaría por completo la fórmula. Entonces, continuando con el tercer factor, en este caso se aplica la regla número 8, en el que 1 va a estar 1 entre n menos i factorial, va a multiplicar a t elevado a la n menos 1, que multiplica a Euler por t elevado a la menos t. Entonces, 1 dividido entre n va a ser 3 y va a tomar el factor de 3, debido a que es el factor número 3 factorial, en este caso 0 factorial, se eliminaría esta parte, quedándonos t. N toma el valor de 3 menos 1, 3 menos 1, multiplicado por Euler menos t. Como tenemos factor común de Euler, en este caso nos quedaría 1 más t al cuadrado, multiplicado por Euler elevado a la menos t. Yo les voy a hablar sobre la aplicación de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es muy útil para resolver ecuaciones diferenciales y los sistemas de control. Estos están regidos por este tipo de ecuaciones, con lo cual esta herramienta es muy útil para muchas cosas en muchos ámbitos, como por ejemplo en el ámbito militar para el direccionamiento de misiles, en lo automotriz para, por ejemplo, control de cruceros, y en lo industrial para control de nivel de tanques, que es lo que yo les voy a hablar hoy día. Como planteamiento de problema tenemos que en este caso de estudio vamos a encontrar lo que es el nivel del agua cuando el tanque logra un equilibrio entre el flujo de llenado y el flujo de salida. Entonces ahí tenemos el esquema. Como vemos, tenemos el flujo de entrada, que es Q sub I de t, y la función Q sub 0 de t, que va a ser el flujo de salida. Vamos a tener A, que es el área del tanque, H, que va a ser la altura, que va a estar multiplicada por el tiempo, y R, que va a ser la resistencia de la válvula. Entonces, generalizando la resolución de este sistema, se consideran las leyes de la física que rigen su comportamiento, y aquí tenemos lo que es un modelo de comportamiento de variables en el tiempo. Entonces, podemos utilizar ecuaciones diferenciales respecto a precisamente lo que es el tiempo para poder caracterizar el problema y luego aplicar lo que es la transformada de Laplace, la cual cumple una función de salida, que es la altura del agua, h, y la transformada de la función de entrada, que va a ser Q sub i. Esto va a ser bajo la suposición de que ambas condiciones iniciales son. Entonces, siguiente diapositivo. En los cálculos tenemos que la función de G de S va a ser igual a la función de Y de S sobre la función de X de S, donde X de S va a ser la entrada del proceso, es decir, el estímulo, y Y de S va a ser el cambio en cambio va a ser lo que es la salida del proceso, es decir, la respuesta del estímulo. Entonces, matemáticamente diciéndolo, X de S es la transformada de Laplace de la señal de entrada, que va a ser la función de Q sub i multiplicada por el tiempo, y Y de S es la transformada de Laplace en respuesta al sistema, que en este caso va a ser la altura h, que multiplica lo que es el tiempo. Entonces, conociendo las leyes que rigen este sistema, se tiene como función lo que es el volumen, que va a ser igual a la altura por el área por la altura. Entonces, el volumen es igual a la altura, que al área por la altura, que al ser la entrada mayor que la salida, se va a generar lo que es la ecuación de flujo de entrada menos el flujo de salida. Esto va a ser igual al área por la altura, pero el área, al ser una constante, va también, como estamos hablando de lo que son de flujos volumétricos, esta se va a quedar fuera de la derivada y solo vamos a tener lo que es la derivada de la altura sobre la derivada del tiempo, como lo vemos en la siguiente ecuación. Entonces, también la resistencia de la válvula va a ser igual a la altura multiplicada por el tiempo sobre el flujo de salida multiplicado por el tiempo. Entonces, el flujo de salida vamos a reemplazarlos en la ecuación anterior y nos va a quedar la función de Q sub i de t menos 1 sobre la resistencia de la función de h, de la h de t, y esto va a ser igual a el área multiplicado por la derivada de la altura sobre la derivada del tiempo. Entonces aquí esta función es una ecuación diferencial muy simple, en lo que ya se puede aplicar lo que es la transformada de Laplace en ambos lados, como vemos en la ecuación. Entonces, como en el lado derecho, en el lado izquierdo, tenemos lo que es dos ecuaciones
vamos a trabajarlos por partes. Entonces tenemos la función de Q, la transformada de Laplace de Q, de la función de Q sub I de T, va a ser igual a la función de Q sub I de S. Y en la siguiente ecuación, que es 1 sobre R de T, vamos a tener lo que es la transformada de Laplace de 1 sobre R de H de T. Entonces 1 sobre R al ser una constante va fuera de la transformada y solo nos queda lo que es H de T y como resultado vamos a tener 1 sobre R multiplicado por el H de S. Entonces en el otro término del lado izquierdo tenemos lo que es el área. Entonces aquí tenemos la transformada de Laplace del área por la derivada de la altura sobre el tiempo. Entonces el área al ser una constante va fuera de Laplace y solo nos va a quedar la transformada de Laplace, a ver, el área multiplicado por la transformada de Laplace de la derivada eh, de la altura sobre la derivada del tiempo. Entonces aquí aplicamos lo que es una fórmula, sí, una fórmula de la transformada, que va a ser la integral de 0 a infinito de Euler elevada a la menos st por la derivada de la altura sobre la derivada del tiempo de t. Entonces, para resolver esto, aplicamos la tercera propiedad de la transformada de Laplace, en la que nos dice que la derivada de Laplace más menos la derivada sobre la derivada del tiempo de una función de t va a ser igual a s de la función de s menos f que va a valer, menos la función que va a valer por 0. Entonces nos va a quedar menos h por 0 más as de h de s. Entonces como h se multiplica por 0, se va a eliminar, solo nos va a quedar as de h de S. Entonces unimos todos los términos y como resultado tenemos la función de Q de I de S menos 1 sobre R H de S igual a S H de S. Siguiente posición. Aquí ya lo que hacemos es, como vemos que tenemos dos términos iguales, pasamos 1 de R de H de S al otro extremo y vamos a sacar lo que es mínimo común múltiplo. Entonces vamos a tener la función de Q de I, Q sub I de S va a ser igual a H de S multiplicado a S más 1 sobre R. Entonces aquí sacamos como hay una suma de fracciones, se saca mínimo común múltiplo y nos va a el H sub S va a pasar al otro lado y nos va a quedar H de S sobre la función de Q sobre I de S igual a R sobre ARS más 1. Entonces, como conclusión tenemos que el resultado nos da lo que es una función de transferencia. Asimismo, se podría requerir lo que es resolver resistencia o también presentar lo que es la válvula para no sobrepasar una altura dada. Se puede dar varias variantes del mismo problema y se pueden resolver sistemas de controles similares. No importa el ámbito en el que se dé. Algunos casos también pueden ser puntuales, como puede ser lo que es la fuerza, que puede ser algún amortiguador de algún auto para poder atravesar un bache y para poder determinar la altura de esta y la resolución de un circuito eléctrico TRLC también puede ser. Y esto se podrá usar para sentar lo que son bases, ya que mediante una resolución análoga se encuentra un sistema de control dinámico que se ajusta a la resolución del problema. Entonces, esto va a ser una función llamada función de transferencia, la cual nos va a permitir relacionar el flujo de salida con el de entrada. Gracias.